Hola, hola, bienvenidos. Un gusto de saludarlos desde acá, desde mi canal de YouTube, profe Germán Sangüesa Muñoz. Y vamos a seguir con esta sección que ha tenido mucho éxito, que se llama El Ciudadano Germán Conversa con. Hemos tenido invitados desde distintas áreas de desarrollo del país, desde el mundo del emprendimiento, personas que fueron candidatos a cargos públicos. Y la última entrevista tuvimos a Beatriz Sánchez, que ya fue electa constituyente por el Distrito 12. Y para ampliar ese abanico de entrevistas, de posibilidades, tenemos hoy día un entrevistado desde el mundo del sindicalismo, de la dirigencia que protege a los trabajadores. Se trata de un psicólogo y magíster en psicología social de la Universidad de Santiago de Chile y diplomado en psicoterapia cognitiva constructivista de la Universidad de Chile. Actualmente es el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, ANEICH, y director de la Federación Frente de Trabajadores del Ministerio de Hacienda, FTH, y de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores de Ingresos Públicos, COLTIP. Saludamos muy cordialmente a Marcos González Álvarez. Marcos, un gusto saludarte. Un gusto saludarte a ti, Germán, y un honor estar en este espacio que vemos que cada vez crece más, como es el Ciudadano Germán. Así que un honor entrevistarme contigo. Muchas gracias, Marcos. Bueno, en esta línea de ampliar horizontes de discusiones de asuntos país, obviamente la primera pregunta es más personal. ¿Cómo has vivido tú tu labor sindical, tu experiencia personal, tu familia con este tema de la pandemia? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, yo creo que todo el mundo ha vivido la pandemia como un hito trascendental de sus vidas. Yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos vivir un momento como este. Uno lo lee en los libros, hasta como películas de ciencia ficción, pero vivirlo en carne propia es una cosa distinta. Afortunadamente, desde el punto de vista de salud, mi familia, yo hemos estado súper bien, no hemos tenido ningún contagio, sí algunos problemas menores de salud que se han tenido que postergar por producto de la saturación del sistema sanitario, pero en esa dimensión hemos estado bien. Sin embargo, en el tema económico, en la familia, bueno, en general mis padres han sido muy golpeados, ambos comerciantes han debido cerrar, así es que me ha tocado ver en primera línea el drama que se ha vivido en este sector y desde la informalidad también, porque bueno, Chile es un país que tiene cifras bastante oficiales, bastante mentirosas en lo que corresponde a temas laborales y también de actividades, hay estas debilidades. Así que eso ha sido fuerte. Yo en lo personal he mantenido mi remuneración, soy trabajador público, pero nos ha tocado a todos ser solidarios, no solo con la familia, sino que también con personas cercanas. Así es que eh, como para resumir, yo creo que ha sido muy extraño, muy intenso. Bueno, y en lo sindical, para nosotros ha sido un desafío gigantesco, así que yo creo que eso te lo puedo contar más adelante, pero ha sido un año intenso, especial, que no me cabe la menor duda que nos va, aquí en términos personales, me va a marcar mucho en lo que viene hacia adelante. Exactamente. Bueno, por un lado nos alegramos que desde el punto de vista de la salud tú y tu familia estén bien, y también da para una discusión ese tema que tú planteas a tus padres, porque es la reproducción de muchas realidades familiares desde hace más o menos un año y medio, ¿cierto? En esa condición, ya entrando más en el terreno de las preguntas de la entrevista, tú como dirigente sindical, que ya tienes no solo una trayectoria en la dirigencia, sino que también como un funcionario de la administración pública y de otros sectores, ¿cuál es la opinión que te ha ido surgiendo respecto a los principales temas laborales que han ido emergiendo en esta situación de pandemia, en este cambio de las relaciones laborales o del cambio del medio ambiente laboral? ¿Cómo podría ser tu análisis desde una mirada tan directa como la que ves tú? Uf, podría hablarte toda una tarde o muchas horas en torno al tema, pero a ver, yo creo que la pandemia terminó desnudando la precariedad laboral en todas sus dimensiones. Primero, en lo que hablamos, por ejemplo, de esta distinción entre trabajos buenos y trabajos malos, o los que perdieron o no perdieron ingresos. Todos se han visto afectados directa o indirectamente, y ahí hay un gran tema de por medio.
Por otro lado, tuvimos que saltar de formatos presenciales a formatos remotos de un día para otro, sin ningún tipo de preparación, sin recursos, utilizando los recursos de los propios trabajadores, que eso no ha sido debidamente reconocido en todos los sectores de actividad económica. Han sido las y los trabajadores los que han debido sacrificarse en sus vidas personales, en sus propios recursos, para poder dar continuidad a sus trabajos, y de vuelta hemos tenido un trato bastante pobre, creo yo, en forma transversal, tanto en el sector público como privado. Fíjate que las políticas públicas se han financiado con los recursos de los trabajadores. Primero el seguro de cesantía, donde se hizo esta famosa ley de protección al empleo, que en realidad era una protección al empleador más que el empleo, Claro. pero se utilizaron los recursos de los seguros de los propios trabajadores. Después, ante la insuficiencia de las ayudas que ha otorgado la autoridad, terminamos sacando no un retiro de 10%, sino que 3 retiros, y ahora se está incluso debatiendo en el Parlamento la posibilidad de sacarlo completo. Eh, y en el fondo tú vas viendo que la precariedad está absolutamente en todos lados. Y lo otro es, eh, fíjate también lo paupérrimo de los protocolos de protección dentro del trabajo. Esta semana, si no me equivoco, salió una ley de la vergüenza, no sé si tú la viste, que fue una ley que obliga a los empleadores a darle permiso a sus trabajadores para vacunarse. O Claro, sea, y ahí yo creo que con esta ley logro también reflejarte algo, que los derechos laborales en Chile suenan muy bonitos, pero tenemos una cultura muy atrasada. Y es más, una vez leí a un autor que señalaba de que el gran desafío del sindicalismo hoy día es cómo traducir o traspasar todo lo que hemos avanzado en términos de derechos humanos, de derechos civiles, políticos y ciudadanos al entorno laboral. Todavía estamos en una cultura que cree que por el hecho de, o sea, primero que el empleador da trabajo. No, no, el dueño de una empresa emplea a alguien para claro. efectivamente producir un capital, pero no lo hace de altruista porque efectivamente hay un bien económico que se está buscando desde ahí. Y desde esa lógica son ciudadanos que se ponen de acuerdo para una relación laboral, y eso en Chile está absolutamente desequilibrado. No tenemos sindicatos fuertes en la gran mayoría de los sectores, salvo el sector público y algunas empresas bastante grandes del país. Así es que yo creo que este año, volviendo a tu pregunta, ha quedado al descubierto todo lo que tenemos que avanzar en derechos laborales y la importancia del sindicalismo para las y los trabajadores. Y en esa línea de lo que tú planteas, Marco, me imagino tú en tu labor diaria con los dirigentes, con los trabajadores, van saliendo temas, van saliendo demandas, probablemente situaciones complejas. Y tú pudieras hacer así un resumen de las grandes categorías de problemáticas o demandas laborales desde la pandemia. ¿Cuáles podrían ser las principales categorías donde hay una tensión, como tú dices, entre empleadores y trabajadores, entre ausencia o debilidad de políticas públicas? ¿Podrías determinar algunas categorías así como para tensionarlas en la discusión? Mm, Súper buena pregunta, mira, yo creo que la primera es súper básica: Ya. el derecho a trabajar en un contexto seguro. O sea, la salud. Yo creo que si lo pones en la escala de pirámide de Maslow, o sea, lo primero es sobrevivencia. ¿Cómo efectivamente le damos a los trabajadores la certeza de que el entorno laboral es seguro, que los vamos a proteger, que si está expuesto a riesgos, los vamos a mitigar? Eso que parece tan obvio, tan básico, se ha diluido, se ha diluido. Hay mucha gente que va con miedo a trabajar. Y aquí hay un tema también de políticas públicas relacionado. El principal riesgo de contagio no son los trabajos, son el camino al trabajo, porque Claro. el sistema de transporte público no ha cambiado, todos toman el metro, la micro, o están expuestos. Por algo se disparó la tasa de compra de vehículos a los precios que estamos, entre todo, porque nadie quiere arrancarse de ahí. Pero bueno, yo creo que hay un tema ahí de salud. Cómo por un lado se previene, pero por otro lado, si es que se contagia, se hacen los protocolos debidos. Por ejemplo, en nuestra institución, en Impuestos Internos, donde trabajo yo, hemos denunciado 2 brotes de contagio dentro de nuestras oficinas.
y lo hemos terminado denunciando nosotros, porque el secretismo con que se han manejado, por un lado, yo creo que dificulta algo tan básico como es el aprender del episodio. O sea, en qué contexto nos estamos contagiando, cómo lo manejamos, quiénes fueron. Entonces, ahí hay información valiosa. Por ejemplo, en el segundo de los brotes comenzó con gente vacunada. Y ahí también es importante para decirle a nuestra gente, una cosa es estar vacunada, que te protege, pero no te deja inmune al contagio, que son dos elementos distintos. Entonces yo creo que ahí hay un tema de salud en particular. Y a ese de salud también yo le agrego otro elemento, que es cómo le hacemos un seguimiento apropiado a la gente que se contagia. Una cosa es efectivamente pasar el episodio crítico del contagio COVID, pero hay muchas secuelas que no están siendo seguidas o acompañadas. Secuelas físicas, conozco gente que ha quedado con problemas motrices o con problemas respiratorios muy, muy agudos, pero también está documentado de que el COVID ha generado daños neurológicos y hay gente que ha visto golpeada de forma tremenda su capacidad de desenvolverse tranquilamente porque efectivamente hay secuelas psicológicas que no han sido comparadas. Me atrevo a vaticinar que ese será un temazo en los próximos meses que va a agarrar mucho más fuerza y que hoy día está siendo poco estudiado. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy, muy en particular. Otro con el tema de las condiciones de trabajo. Gente trabajando en sus casas desde el tablet. O sea, todo lo que veníamos hablando de esta cuarta revolución, la tecnológica, ya no la industrial, de cómo los procesos de informatización iban a cambiar nuestros modos de trabajo, llegó de golpe y porrazo. Nos guste o no nos guste, llegó para quedarse. Yo creo que los trabajos de aquí en adelante no van a ser de la misma forma en que está el formato semipresencial, va a ser gigante. Entonces ahí viene todo un tema. Por ejemplo, nosotros el año pasado trabajamos mucho en cómo regular esto. O sea, cómo, por ejemplo, la gente que teletrabaja o que trabaja a distancia, le reconocemos su jornada laboral. Los jefaturas tienen que contactarlos dentro de los horarios que los mismos funcionarios definen, porque hay gente que tiene niños en edad escolar, sobre todo ese grupo está muy estresado, tú no puedes trabajar tranquilamente en la casa porque tienes que preocuparte de las tareas de los niños que se van a cocinar, a hacer aseo, todo. Entonces, generalmente esta gente se conecta en la tarde hasta muy tardas, altas horas de la noche, pero está teniendo un estrés crónico, no tiene el descanso debido, se le diluye su jornada laboral y lo que es más importante es cómo se diluyó esta diferenciación entre tu vida personal y la laboral, que yo creo que eso es tremendo, porque por último yo me vestía, tomaba una micro, iba a un trabajo, terminaba mi horario y yo salía. Claro. Hoy día me paro de mi puesto de trabajo y sigo en mi mismo lugar de trabajo haciendo otras cosas. Entonces, yo creo que ahí en el fondo es como volvemos a remirar el contexto del trabajo mezclado con la casa. Yo no sé si lo puedo titular de esa manera, pero hay que volver a mirar en esta línea y cómo vamos a nuevamente remirar nuestros procesos de trabajo, porque yo no me queda la menor duda que en muchos sectores vamos a quedar en procesos mixtos. Lo otro también que yo siento que ha sido vital es cómo todas estas labores de soporte, que generalmente las organizaciones no son las más valoradas, desde cosas tan básicas como el aseo, la sanitización de los espacios, y que son mal remuneradas también, y generalmente son externalizadas, vuelven a cobrar una importancia clave. Entonces, en fin, no, yo creo que ahí están como las principales. Y lo otro también es el desgaste emocional. Todos pensábamos que esta pandemia iba a durar 3, 4 meses y íbamos a volver a la normalidad. Llevamos un año, 3 meses viviéndolo en una emergencia cruda en el país. Todo indica que el año 2021 va a ser también, entre comillas, perdido dentro de esta lógica. Así es que, no, o sea, ¿cómo retomamos nuestras relaciones? Vamos a tener que volver a tener inducciones en nuestro trabajo. En fin, se generan muchas preguntas, pero a mi juicio ahí están los principales nudos críticos que... Ah, y otro tema que también para tensionar, el vergonzoso rol que han tenido las mutuales de seguridad en este espacio, incluso las autoridades. Por ejemplo, las mutuales no están pagando licencias COVID cuando tú te contagias en la casa o accidentes laborales y estás trabajando. Han negado pago de prestaciones, no han ellos proveído de los elementos de seguridad que debieran tener los empleadores.
Es más, la subsecretaria Paula Daza, que ya está en un ícono dentro del país, recuerda que sacó un oficio decreto permitiéndole a los empleadores negociar las licencias COVID. Y ahora sacan una ley para contratar un nuevo seguro para que las mutuales hagan su pega y paguen las licencias por COVID y haya una indemnización para los trabajadores en caso de fallecimiento. Entonces, ahí yo vuelvo el otro, es la protección social del empleo. El concepto de trabajo decente tiene varios elementos. Uno de ellos es la protección social. Y hoy día quedó claro que no tenemos trabajo decente en Chile y que las mutuales son un negocio horroroso que se preocupa de cualquier cosa menos los trabajadores. Y en esa conexión de lo que tú planteas desde tu experiencia y desde estos componentes tan importantes, se conjuga tu labor de dirigente sindical con el momento sociopolítico que está viviendo el país y que claramente ahora que comienza el trabajo de la Convención Constitucional va a llevar a discutir temas como los derechos sociales o los derechos en distintos ámbitos. En tu mirada también política, porque obviamente ser dirigente sindical también tiene una mirada política, ¿cómo analiza el escenario sociopolítico que está viviendo el país y qué crees tú en tu condición de dirigente que debiera incorporarse a la discusión en temas, por ejemplo, como los laborales o los de bienestar, como se desprenden de tus planteamientos? Bonita pregunta, porque hay mucha gente que cree que el sindicalismo debe estar divorciado de la política. Claro, Eh, y el sindicalismo es profundamente político porque en el fondo lo que buscas tú es equiparar las condiciones de poder dentro de un contexto laboral con trabajadores organizados versus el empleador que efectivamente es el que pone las condiciones. Y hay gente que se pierde de eso. Y también el cuáles son los derechos laborales que se reconocen y cómo se implementan, también tiene una profunda mirada política, no da lo mismo que en gobierne, hay gente que tiene mayor cercanía y sensibilidad frente a los temas laborales frente a otros, entonces este es un tema que yo creo que así como se desvalorizó la política, también se desvalorizó la actividad sindical. No es claro. fácil encontrar gente interesada en las labores sindicales y no es fácil también hacer frente al prejuicio de las labores sindicales. Cuando tú le hablas de un dirigente sindical, todos imaginan a alguien flojo, que no hace la pega. Hay harta construcción de mitos frente a eso que yo creo que también es un desafío para nosotros. O sea, recientemente tuvimos la elección, la semana pasada, la elección de la CUT, donde por primera vez hacemos un voto universal, pero no alcanzamos el 20% de votación de los trabajadores afiliados. Y habla de esta desafección. Yo creo que también ahí yo me hago cargo de que, así como la política cayó en desprestigio, la actividad sindical cayó en desprestigio y depende de nosotros replantearla. Entonces yo creo que este escenario político, que tú hablas, bueno, ahí hablamos de sindicalismo sociopolítico, eh, este proceso político que estamos viviendo es una tremenda oportunidad para todos, que no parte ahora con la Convención Constituyente. Esto comenzó con la revuelta de octubre, y le llamamos revuelta porque no es un estallido, no es espontáneo, esto es una acumulación de descontento, de malestar, de pérdida de sentido como ciudadanos de un país que llega el momento del hastío y esto explota, pero es una revuelta y en el fondo la gente dice no queremos más de lo mismo y hagamos un cambio frente a esto. Recuerda que tuvimos este pic de esta revuelta social y en el mes de noviembre, si no me equivoco, se hace este acuerdo para el proceso constituyente, que yo creo que ahí sí fue un acierto de la clase de política, en el fondo de darle una vía institucional para generar este debate. Visiones que hoy día quedan en evidencia que son absurdas, el tema de todos los tratados internacionales, porque no es lo mismo respetar los acuerdos de derechos humanos que respetar el TPP-11 que quieren a todas costas aprobar en este Congreso tan desacreditado, porque efectivamente tú te amarras a condiciones que pierdes soberanía. Entonces, yo creo que ahí eso va a terminar en una letra no muerta, pero semi escrita, o con tinta deleble en alguna, alguna de sus partes. Y lo otro es que si tú ves las elecciones que han ocurrido, bueno, con todo el proceso, han sido abrumadoras. El 82% de la población dijo queremos una nueva constitución. Y hay elementos súper bonitos, y ahí, bueno, me sale el psicólogo social que yo dentro en términos de leer como los conceptos, el hablar de dignidad, de dignidad. O sea, no queremos, nadie quiere ser millonario. O sea, bueno, querrán, pero la demanda no es plasma o televisor de 50, 60 pulgadas para todos, no, es
dignidad. ¿Y qué significa la dignidad? Y ahí te quiero contar una anécdota que me pasó en mi formación de magíster, que vino alguien de la CEPAL a contarnos de todos los estudios del PNV en Chile, de cómo surgieron estos estudios de desarrollo humano en Chile y cuáles eran como las primeras preguntas. Y él se preguntaba, bueno, decía que el origen de para ellos era qué pasa con el ciudadano chileno que es el primero en el mundo que antes de tener libertad personal estuvo libre mercado. Y que es interesante como país, yo creo que son pocos los que se preguntan eso. Bueno, y nos relataba la historia de los primeros refugiados en Chile. No sé si te acuerdas la guerra en Kosovo, Ah, claro. en los 90. Entonces, bueno, trajeron un grupo de refugiados a Chile, los recibieron con bombos y platillos, y el tema es que al año se habían ido todos. Entonces, entrevistaban al último que se iba, y un periodista súper ingenuo en la mayoría de las preguntas de repente que se hacen en este contexto, le dice, pero ¿cómo usted prefiere estar en su país en guerra que con nosotros? Que era, acuerda que en ese tiempo éramos los jaguares de Latinoamérica, Exacto. el oasis que después decía el presidente Piñera. Y la respuesta de esta persona fue muy simbólica, le decía, mira, yo prefiero estar en mi país en guerra que acá, porque yo no sé cómo lo hacen ustedes, no sé, por lo menos en mi país yo sé que yo puedo educar, alimentar, darle una vivienda digna a mis hijos, y acá no sé cómo lo hacen con los sueldos que ustedes tienen. Así que eso me quedó siempre grabado, y fíjate que 20 años después de ese episodio, terminas tú viendo la explosión social, o sea, la gente dice, basta. Hubo una pelea, esto comenzó antes, la revuelta de los pingüinos, ¿te acuerdas todo eso? Que es por educación, pero ¿por qué empezó eso? Porque la gente tenía que endeudarse, gastar, o sea, en un sueldo mínimo de 200, 300 lucas, te gastáis 100, 180 en la educación de tus hijos, porque tú no confías en el colegio público que está a la vuelta de la esquina. Tú pagas una ISAPRE y te endeudas con el sistema privado porque tú no confías en la salud pública. Y es cuando hay una desconfianza transversal en lo público que a mí me parece sumamente peligrosa. Fíjate que hoy día lo que ha dado, entre comillas, el catástrofe sanitaria en Chile ha sido la salud pública, que fue abandonada por tantos años. Pero si no tuviéramos esta red de salud, no tendría éxito en las vacunaciones, tendríamos tasas de mortalidad 3 o 4 veces más grandes que las que tenemos hoy día. O sea, es tan solo mirar las noticias del país vecino. Perú está con cifras horrorosas de fallecimiento, o Argentina, que siendo un país súper fuerte, y eso es por la institucionalidad pública. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros, ¿qué es lo que miramos? Miramos esto como una tremenda oportunidad. Primero, para que la gente se dé cuenta de que es importante tener un Estado fuerte que te preste servicios mínimos que te garanticen derechos. O sea, yo creo que ese es un tremendo avance para nosotros. Segundo, volver a hablar de derechos ciudadanos, porque acá se habla de derechos económicos. De hecho, en la Constitución tú tienes derecho a libertad del trabajo. Tú no tienes derechos en el trabajo. Son cosas que pueden parecer sutiles, pero son un mar de diferencia. Entonces, creemos nosotros que esta es una oportunidad también para en la nueva constitución súper claro a qué y una vida digna, a protección social. Y eso a su vez, bueno, que ya es la pata que nos llega a nosotros como trabajadores de impuestos internos, obliga un rear el sistema tributario chileno. No podemos dar soluciones sustentables a estas demandas de mejoras ciudadanas con el financiamiento público que tenemos hoy día. Estamos recaudando en torno al 20% del PIB cuando el promedio de la OCDE anda arriba del 30%, o países con igual nivel de desarrollo que el nuestro tienen tasas muchísimo más altas. Nosotros debiéramos como país aumentar nuestra recaudación efectiva del 5 al 10% en un tramo de años relativamente decentes para no generar choques económicos tan grandes, pero si no nos pegamos ese salto, no vamos a poder efectivamente cambiar las condiciones de la ciudadanía, y la revuelta que se vendría después por desafección a esto, yo creo que es más peligrosa para todos que no nos ponemos colorados de una vez y no nos hacemos cargo frente a eso. Bueno, y por último, en la elección de los constituyentes, yo encuentro que fue bellísimo también lo que ocurrió. La derecha no tiene ningún poder de veto frente a estas discusiones, porque la derecha ha sido la reaccionaria durante todo nuestro proceso desde el retorno a la democracia, pero también perdieron la influencia hegemónica en los partidos políticos tradicionales, con una fuerte irrupción de movimientos ciudadanos, con lo cual yo creo que va a generar condiciones para efectivamente un debate mucho más abierto a las ideas de la ciudadanía organizada, y que yo creo que va a generar un buen efecto
o sea, yo soy de los optimistas. Probablemente no va a ser una constitución perfecta, pero sí yo creo que nos va a permitir votar todos los amarres constitucionales para de una vez por todas tener la libertad de nosotros elegir, porque en el fondo en Chile no tenemos una democracia, sino que tenemos una democracia tutelada a partir de una salida negociada a una dictadura, que eso fue, que evitó muchos muertos, y ahora no lo valoramos en la retrospectiva. Me pasa también que yo escucho estas generaciones que han surgido como todo es malo. No, no, yo, o sea, comparto muchas de sus críticas, pero entiendo también que lo que ocurrió en ese momento era necesario, Claro, y así se miró también en todo el mundo. Y eso es lo otro, yo creo que también nos falta tener esta mirada desde afuera, porque muchas veces somos tan autocríticos con nosotros que claro. no nos damos cuenta de que estamos siendo el primer país en el mundo que va a redactar junto a la ciudadanía su constitución. Esto no es gratis, no es fácil, nadie lo ha hecho, no hay recetas. Entonces, somos nosotros mismos los que deberemos plantearnos estas condiciones hacia adelante. Perfecto. Marcos, para ir finalizando la entrevista, ¿alguna reflexión como ciudadano, como dirigente sindical, como trabajador respecto a lo que viven los trabajadores o a una visión que tú quisieras posicionar como un deseo para el país del futuro? Me hubiera gustado ser constituyente. eh, No, yo creo que más que todo en el momento de tanta angustia, de incertidumbre que estamos viviendo, yo creo que es bonito tratar de mirar el vaso medio lleno. Tenemos muchas oportunidades por delante, va a depender de nosotros que efectivamente esas oportunidades se materialicen y no terminen en decepción, y que para eso hay que participar, hay que involucrarse. Entonces yo lo que pediría a toda la gente que vea esta entrevista o es participar, involucrarse, que no da lo mismo todo. Tenemos que informarnos, ir a votar, ejercer eh, y participar de los debates. Las soluciones no van a llegar desde arriba. Yo creo que también esa es otra cosa que vamos a tener que avanzar. No va a llegar ningún presidente o presidenta o gobernador o gobernadora a solucionarnos los problemas de la vida. Nosotros tenemos que organizarnos y exigirles a estas autoridades que nos provean de los medios. Entonces yo creo que ahí a mí lo que me encantaría es que llegáramos a superáramos nuestro individualismo que se ha consolidado por décadas de un sistema neoliberal, del sálvate solo, de que yo soy el que tengo que preocuparme de rascarme con mis propias uñas, a entender que entre todos es un poquito más fácil y un poquito más amable y podemos construir un país un poquito mejor. Yo creo que ese sinceramente es como mi expectativa como resultado final de este proceso. Bueno, queremos agradecer esta entrevista, estas palabras, este diálogo con Marcos González Álvarez, el presidente nacional de ANEICH. Obviamente ha sido muy, muy enriquecedora la conversación y desde luego te deseamos todos los mejores augurios en tu vida personal y en todos estos temas tan importantes para promover los derechos del trabajo y un país mejor finalmente. Con esto hemos terminado la entrevista. Sigan en nuestro canal de YouTube, Profe Germán Sangüesa Muñoz, y seguiremos abriendo espacios para dialogar con otras personas desde otras esferas. Nos despedimos ambos de nuestra audiencia. Que estén muy bien. Bye, bye. Adiós. Gracias por la invitación.